Bueno, tema pertinente para el día de hoy, un taller que se está impartiendo, que se llama Laboratorio Interdisciplinario sobre el Placer, así se llama. ¿Correcto, Lucía? Así es, Sí. correcto. Suena como académico y no. Exacto, Bienvenida lo a es. este programa, muchísimas gracias. Daniela, Gracias. muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Y Joana, bienvenida aquí para... Tú estás presidiendo la mesa, ¿te das cuenta? Si esto Sí, fuera un sí. comedor, tú estás ahí en la cabecera. Gusto saludarte. Igual, saludos a todos por allá. Bienvenida. Pues yo aquí tengo una primera conversación. Veníamos ahora justamente del taller de caderas libres que me pareció espectacular el argumento que se ofreció. Y lo traigo a cuenta porque había una gran discusión al calor, sobre todo el feminismo de cuarta ola, en donde pareciera, o han dicho algunas feministas de otras generaciones, que es contraria al placer, que niega el placer. ¿No? Que incluso el piropo, ¿no? Hay una gran discusión en su momento, si esa provocación o no vulneraba dignidades o no. Y me llama la atención, pues, por la edad que tienen, que siendo feministas de cuarta ola, hagan un taller sobre el placer sexual. Entonces, a ver, te lanzo directamente, Joana, a la discusión, que ha estado, digamos, en boga en los últimos 3, 4 años. ¿Cómo la emplazas? ¿Cómo la ubicas? Sobre todo a la luz de este laboratorio al que nos estamos haciendo referencia. Pues yo creo que algo muy importante que sucede en este momento es que ahora nosotras como mujeres tomamos, digamos que la batuta sobre el placer, ¿no? Decidimos qué placer es lo que nosotras queremos, ¿no? Durante mucho tiempo nos han dicho cómo tenemos que sentir, cómo es que se debe de sentir placer a través de nuestro cuerpo, ¿no? Y algo que queremos como reivindicar es esta idea. Y pues más bien ahora nosotras, en vez de que nos digan cómo deberíamos de sentir, ahí es momento de que nosotras lo sintamos, ¿no? Y que indaguemos pues yo creo que sí, desde un estudio de cómo nos han dicho y ahora cómo lo vivimos, ¿no? Y cómo eso que nos dijeron influye en cómo lo experimentamos en este momento, ¿no? Y cómo decidimos ahora relacionarnos con el placer, y creo que algo que merece como toda nuestra atención es empezar a nombrarlo desde nosotras mismas, ¿no? Desde primera persona, desde decir, esto es lo que yo quiero sentir, esto es lo que me genera placer, esto no me genera placer, ¿no? O sea, como saber que tenemos la agencia, nosotras como mujeres, de sentir placer y de poder experimentarlo desde nosotras y socializarlo inclusive. Entonces yo creo que desde ahí partimos bastante. Esto conecta con el primer argumento que dabas, Lucía, es decir, lo veíamos hace un momento, ¿no? El baile es una forma de conectar con el cuerpo. Claro. La actuación. O sea, hay algo ahí que te permite reconocer tu propio placer que de otra manera es mucho más complicado. A ver, ¿qué le aporta la dramaturgia? ¿Qué aportas tú como actriz a esa experiencia para otras? Ajá. Creo que lo que vinculo con lo que dice Joana es el placer a partir de la mirada de las mujeres y no a partir de la mirada masculina. Y además es buscar el propio placer, o sea, el propio placer y el placer de las mujeres desde la perspectiva de las mujeres. O sea, ¿qué me hace placer a mí? Puede ser bailar, puede ser actuar, puede ser escribir, bueno, o puede ser una manera, más bien como una herramienta para, o sea, como desbordarme ahí y descubrir lo que me genera placer. O sea, reconocer el placer propio es algo para lo que no nos ha enseñado nadie. Exacto, o sea, no nos han enseñado y además nos lo han hecho saber y nos han educado para que no accedamos a él y para que tampoco tengamos conocimientos sobre nuestra cuerpo, sobre nuestra anatomía, sobre cómo funciona. O sea, nos educan como mujeres, digo también a los hombres, pues, pero desde otro lugar. Pues a sentir culpa, a sentir vergüenza, a no nombrar nuestro cuerpo, a no nombrarnos, ¿no? A no tocarnos. A no tocarnos. Entonces, pues creemos que es, o sea, la reapropiación de la cuerpa como territorio, que es un poco también lo que Joana
indaga mucho en el taller, ¿no? Que además ella lo enfoca como en esta parte, que además ahí está Sí, las caderas. Ajá, las caderas, la genitalidad, la parte reproductiva. Entonces nosotras también lo tomamos como la parte creativa. Son 3 días. Si yo apretara lo más posible los temas que van a tocar, ¿qué se toca el primer día, qué el segundo y qué el tercero? El primer tema es el placer y la soledad. También abordar El placer en la soledad. el placer y la soledad. Y la soledad. La soledad como un tema muy importante de estar con nosotras mismas y poder estar bien, estando solas, estando en paz, y también ver el placer no solo sexual, sino también el placer de hacerme de comer, el placer de escribir, el placer de bailar sola en mi cuarto, la soledad como placer. Luego, otro tema es la menstruación. Cómo funciona el cuerpo, por qué menstruas, salud. También vemos de qué maneras puedes llevar de manera más higiénica tu regla y cómo, pues sí, reconciliarte con eso y no verlo desde algo pesado. Siempre hay un aunque lo estigma es. social. Exacto, exacto. Luego también tratamos el tema del aborto, acompañamiento, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, prevención para el aborto, de enfermedades de transmisión sexual y tipos de relaciones y de violencias también. O sea, cómo podemos relacionarnos desde el amor y no desde la violencia y ver la diversidad en cada relación, porque no es lo mismo la relación que tengo con mi madre que la relación que tengo con Lucía, que la relación que tengo con mi pareja. Entonces, todo eso lo vamos a englobar en el primero, en el segundo y en el tercer día. Ana, me voy a corte, pero de regreso quisiera ver cómo conecta ahora el taller que vimos hace un rato, ¿no? En efecto, caderas libres, con este otro laboratorio, incluso por el título es bastante más reflexivo, pues, ¿no? Menos elocuente a partir de lo sensorial, sino más bien de los argumentos. Déjenme ir a corte y volvemos en un momento. Bueno, estamos hablando de este laboratorio interdisciplinario sobre el placer. Le agradezco muchísimo a Joana, a Daniela, a Lucía que nos acompañen justamente esta semana aquí. Y bueno, ahora necesito ya un poco conectar, ¿no? Hace un momento estábamos hablando en tu taller, ¿no? Sobre caderas libres, que me parece un momento muy potente, ¿no? O sea, el cuerpo del otro ha sido un territorio a controlar, pero la cuerpa de la otra sobre todo ha sido un territorio a controlar. Es decir, como si la sociedad se construyera sobre ese control, ¿no? En el tema migratorio, ¿dónde puedes estar y dónde no puedes estar? ¿Qué parte de tu cuerpo se puede mostrar y cuál no? ¿No? ¿Dónde se puede mostrar placer y dónde no? Y en efecto, la historia de la humanidad es una historia de control sobre la cuerpa, poco como decías hace un momento. O sea, y en ese sentido te pregunto, ¿cómo ligas esa liberación, digamos, del control desde el taller de caderas libres y ahora cómo lo vinculamos con este laboratorio? Más bien es ir reconectando con el cuerpo, ¿no? Ir reconectando con ese, o sea, lo que observamos es que el cuerpo es el primer territorio colonizado, ¿no? Desde que nacemos, o sea, inclusive desde antes de nacer ya lo colonizan diciendo que tenemos un sexo, que incluso se atreven a decir que tenemos un género cuando aún ni nacemos, ¿no? Entonces, el cuerpo ya es el primer territorio colonizado y desde ahí como que retomo el estudio para decir, o sea, como para descolonizarlo, ¿no? Yo muchas veces les digo a mis alumnas, o sea, lo que vemos en clase pueden socializarlo, pueden no socializarlo, pero la experiencia es de ustedes, ¿no? Volver a sentir que su cuerpo vibra es algo que es un regalo para ustedes, ¿no? Y ese placer que se siente, por ejemplo, al bailar, es para ustedes, ¿no? Y en cuanto empezamos a entender que eso es de nosotras, yo les digo, ya no hay vuelta atrás, ¿no? Porque ya ahora sí nos podemos comer al mundo. Exagero, quizá sí hablo de 60,000 años, pero más o menos es lo que tiene la especie humana con la genética que hoy nos corresponde. Pero sí son muchos años. Yo no sé si sea colonizando el placer, pero sí me permitiría intuir que es colonizando la reproducción, la matriz de la mujer, ¿no? La posibilidad de, en efecto, de la sobrevivencia de la especie alrededor del control de quién es el padre, sobre todo, ¿no? Para que no vaya a haber duda y por lo tanto el control de la
mujer y por lo tanto el control de su sexualidad y por lo tanto el control de sus movimientos, es que hasta me falta el aire, son una enorme y larga cadena de controles. ¿Cómo haces en un taller de este tipo para tomar 60,000 años de historia? Es decir, ¿qué le dices a una participante del taller para que lo reconozca, para que lo viva, para que pueda desafiar a esa sociedad? Pues yo lo resumiría como en 2 palabras, que es reapropiación y reconciliación con todo lo que acabamos de decir, como el cuerpo, el placer y como despojarnos de la culpa y la vergüenza. ¿Y cómo le hacemos? Pues nosotras tampoco creemos que estamos descubriendo el hilo negro, pero pues hemos descubierto que a partir de estas manifestaciones artísticas son estímulos y detonadores para que no sé, a partir del baile, entonces digas, ay, güey, o sea, nunca me había dado cuenta que el esternón puede hacer esto, ¿no? Entonces ahí, aunque sea ese movimiento, ya es mucho, o sea, ya te estás reapropiando de ti misma cuando miles de años de tú no te perteneces a ti misma. Última pregunta, que es con la que empezábamos hablando del taller. El término descolonizar. Ya de suyo explica muchísima esa sola palabra, pero gustaría que se extendieran un poco, si me permites, Daniela y Joana. Yo te digo esa palabra, descolonizar, ¿y qué te significa? A mí, descolonizar. Pues en principio me divierte. O sea, me quita la idea, o sea, yo pienso en colonizar en principio y pienso en caballos y en espadas y pienso en la iglesia y pienso en por mi culpa, por mi grande culpa, y descolonizarte es como ponerle un payasito, una nariz de payaso a ese caballo grande y a toda esta cosa de Jesucristo y o sea, siento que me da risa y me imagino a alguien pues moviendo el culo, como moviéndole el culo y decir, ven, vamos a bailar, ven, vamos a divertirnos. O sea, esto es mucho mejor que pensar que no somos dueñas de nosotras mismas. O sea, como que eso me da risa y me dan ganas de, pues, de mover el culo. Joana, tú trajiste esa palabra calle 11, te toca cerrar. Bueno, pues como lo dije desde la clase pasada, fue un término que yo lo conocí por una maestra que ahora pues se ha vuelto mi amiga, que se llama Quebra. Y pues justo ella lo trae aquí para decir, pues es que sí hay una colonización a través de mover el culo, ¿no? A través de mover las caderas. Y empieza como esta investigación de decir qué hay ahí, ¿no? O sea, qué hay de colonizador en no mover el culo, ¿no? En reprimir inclusive el movimiento, ¿no? Y también cómo se vive en diferentes partes de Latinoamérica, porque ella es de Brasil y nos decía como, pues yo ni siquiera me nombro bailarina porque, pues no es que yo haya tomado clases de baile, yo desde chiquita he bailado, ¿no? Y cuando ella viene a México es que se da cuenta que aquí la historia es otra, ¿no? Entonces dice, claro que hay una historia de colonización a través del movimiento, ¿no? Y yo la verdad es que pienso en la descolonización y pienso en, pues, ¿cómo decirlo? Como en el momento en el que yo empecé a habitarme de otra manera que me hacía sentir más plena, ¿no? O sea, como decir, no tiene nada de malo que yo mueva mi cadera, no tiene nada de malo que esos movimientos además sean totalmente naturales en mi cuerpo y marca un antes y un después de Joana y de reconectarme con mi manera de vivir y de vivirme y de gozar. Entonces, para mí, la descolonización es un proceso que creo que todas las mujeres tendríamos que vivir y atrevernos a pasarla por el cuerpo y saber que mover cualquier parte del cuerpo es un movimiento más, ¿no? Y no hay nada de impúdico, vulgar o cualquier estereotipo que le queramos poner a esto, ¿no? Es un movimiento, es una parte del cuerpo, inclusive
se los digo a mis alumnas, ¿no? Lo que estamos moviendo es un hueso o sea, ese hueso que además es particular porque es el sacro y tiene toda una historia, ¿no? De por qué el sacro se llama sacro, que viene de sagrado. Entonces, es un hueso lo que estamos moviendo y todo el revuelo que causa, ¿no? Y pues nadie se pone a pensar como, claro, lo que está moviendo es el sacro y no el culo o las nalgas, ¿no? Entonces, para mí es libertad. Yo creo que hay quien viéndolas hoy se mueve ganas de tomar este laboratorio, de entrar en contacto con ustedes, en fin, de seguirlas escuchando. Me quedan 30 segundos. ¿Dónde las contactan? ¿Dónde las contactamos? Pues por Facebook, nuestro laboratorio se llama Nosotras, Laboratorio Interdisciplinario sobre el Placer, pero lo pueden buscar como Nosotras. Estamos dando este taller en la UBA, es un intensivo de 3 días. En la Unidad de Vinculación Artística de Tlatelolco. Y el próximo ciclo estaremos dando el taller permanente. Aún no sabemos como los días exactamente, pero estaremos dando ya como los 4 meses estaremos dando el taller. Muy bien. Pues ya está lista el título del siguiente reggaetón, A mover el sacro. Muchísimas gracias. A agitarlo, a tumbarlo. Muy bien, cerramos con nuestro segmento musical aquí en Calle 11. Gracias a ustedes por venir.